Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Apuntes y Viajes, ya en su sexto capítulo. Y en esta ocasión tenemos a un nuevo invitado que esta vez nos viene a ver desde Santiago, que es Omar Díaz, quien me acompaña acá al ladito. Hola, Bienvenido. ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí presente en este capítulo. Sí, muchas gracias por venir a visitarnos y compartir tu experiencia con los estudiantes del ramo, ¿no es cierto? Y luego a conversar acá al podcast de Apuntes y Viajes. Omar tiene una cuenta que se llama La Bitácora de Omar, ya, donde comunica sobre sus viajes, ¿no es cierto? Pero además con un punto de vista bien especial, que lo vamos a ir conversando un poquito más adelante, porque él como que compara un poquito la realidad de otros países con Chile y genera una instancia de diálogo que son súper buenas en sus plataformas. Y nada más, pues ya hice un pequeño adelanto. Pero Mar, antes de eso, antes de llegar a ese punto, me gustaría conocer un poquito tu historia Ujú. y tu historia con la comunicación. ¿Cómo llegas al mundo de la comunicación? Bueno, yo siento que para mí lo audiovisual, digamos, el lenguaje audiovisual me fue muy natural, incluso desde muy chico. Yo me acuerdo que incluso cuando estaba en el colegio, así como tercero medio, em, se me presentó hacer como algunas especies como de cortometrajes para algunas como pruebas del libro, me acuerdo que hacían como... De hecho, yo creo que el primer cortometraje que yo hice así como en la vida fue a los 16 años, un corto que hice sobre el Quijote. Como que una profe de lenguaje nos dejó hacer como un video en vez de la prueba, porque otro grupo hacía una obra de teatro, y junté a mi amigo y tratamos de adaptar así una versión como pudimos, y quedó bien interesante y a varios de nuestros compañeros les daba mucha risa y les gustaba lo que estábamos haciendo. Los profes también, se empezó a correr la voz, después otros profes también nos pidieron video, entonces ahí yo dije como, esto no solo me gusta, sino que también se me da muy fácil y se me da muy natural. Entonces dije, acá hay algo que quiero experimentar y que quiero profundizar y que me gusta y me apasiona. Entonces, cuando yo terminé el colegio, me fui a vivir a Argentina. Viví allá algo así como 3 años y medio y estudié allá cine. Y, y después de eso, siento que ese fue ya el momento definitivo en el cual yo me di cuenta que lo que quería hacer era mezclar como este conocimiento de otra cultura o esta exposición a otra cultura con el lenguaje audiovisual. Y se me fue dando muy natural porque siento que así lo fui aprendiendo también. Lo aprendí siempre desde esa mirada, desde la mirada de estar en otro lugar que tiene reglas nuevas, que tiene formas nuevas, que tiene lógicas nuevas de qué le hace sentido a la gente o no, es otra sociedad, es otra cultura. Y desde ahí aprendí a contar y aprendí a relatar. Entonces, por eso a mí me gusta mucho contar o hacer videos desde esa perspectiva también. Perfecto. Bueno, estudias entonces cine en Sí, Argentina, estudio cine. ¿correcto? Pero además te gusta viajar. Ujú, sí, Eh, Te trasladas a Argentina para vivir un tiempo y luego te vas a viajar, básicamente. Eso es. sí. Después de eso, me pasó que cada vez que yo tenía una oportunidad para hacer un viaje, casi siempre la tomaba. Entonces, me acuerdo que después yo tuve una pareja que ella era de Estados Unidos, estaba de visita acá en Chile, y después ella vuelve a Estados Unidos y me propone que yo la vaya a visitar 3 meses. Yo fui para allá y me quedé 3 meses como en su campus universitario, medio así como de infiltrado incluso. Y fue muy interesante porque empecé también a hacerme amigo de otros como estudiantes de la universidad, después de algunos profes, como que me hice muy amigo, me acuerdo de la comunidad latina de la universidad, entonces como que ahí me empecé a impregnar de esta perspectiva que tenía cada persona que venía de un país diferente, que venía de una cultura diferente, y ya después de eso como que me volví, no sé, como adicto, Adicto, así. adicto. ¿Qué pasa con los viajes? Además que uno Sí, va agarrando el ritmo, es como, no estás terminando uno y ya estás pensando en el que sigue, es totalmente, como algo sí. natural. Mm. Y después hay un viaje bien así como memorable para mí, como el momento canónico, si no podría decir, que es Mm. un viaje que hice que duró algo así como 1 año y medio, que empezó en Portugal y en el cual yo fui avanzando, fui de Portugal, después España, Francia, Alemania, República Checa, llegué hasta Turquía en ese viaje. Recorrí algo así como 11 países de Europa. Y como duró tanto tiempo este viaje, tuve la suerte de quedarme algo así como alrededor de un mes en cada uno de estos países. Entonces pude tener una visión o pude conocer un poco más de la cultura local o de la visión que tiene la gente en esos lugares, lo que me permitió también ver como contrastes que tienen con la sociedad chilena, porque sentía que era una visión que era tal vez un poco más profunda. Entonces pude ver también como cosas que ocurren allá y que no, o cosas que solamente ocurren en Chile, o que incluso qué imagen tienen estas personas de estos países de Chile, como a qué lo asocian, qué conocen, qué les gusta, qué no les gusta. Siento que eso fue igual también para mí muy revelador. Perfecto. Y en ese tránsito tienes la habilidad para comunicar, lo estudiaste, ¿no es Ujú. cierto? Cine, te gusta viajar. ¿Cómo llega a las redes sociales? Yo me acuerdo que después de ese viaje, cuando volví a Chile, eh, yo igual ya hacía videos, como mientras estaba en estos lugares, como de cosas que me llamaban la atención y todo, pero
en ese momento tal vez yo no tenía una audiencia muy grande, como que lo veían solamente como amigos más cercanos, como que no generaba como un impacto más grande o no tenía una comunidad tan armada. Pero para mí el punto de inflexión fue cuando volví a Chile, después de estar más de un año afuera, y muchas cosas me empezaron como a chocar un poco más fuerte. Como que, por ejemplo, yo me acuerdo que en ese momento me encontraba muy extraño, muy como que no me calzaba el hecho de que, por ejemplo, el supermercado en Alemania costara prácticamente lo mismo que el supermercado en Chile. Sí, yo me acuerdo de ese video. Sí, de que probablemente fueron los primeros videos tuyos que vi. Sí. Y como que el valor del pan, de la leche, de los fideos, del arroz, era prácticamente lo mismo. Solo que el sueldo mínimo en Alemania fuera 1,5 millones y acá de 500.000 pesos era como... Yo lo encontraba escandaloso. Entonces, siento que ver las cosas, como volver a Chile con esa perspectiva o con esas cosas que yo encontraba como choqueantes, me llamaban la atención, surgió como un espíritu o un deseo de querer transmitir eso a redes sociales y esos fueron los que terminaron siendo mis primeros virales. Los videos que empezaron a llegar a, no sé, pues más de 100.000, algunos más de 1 millón. Ese video de los precios que compara Alemania tiene en este momento 5 millones de visualizaciones. Entonces, cuando eso pasó, a mí me tomó un poco desprevenido porque fue así como un golpe así muy fuerte y de hecho yo me acuerdo así como la primera noche que tuve un viral, yo no podía dormir porque estaba cada rato mirando así y salía así como, ¿qué está pasando? Así como, y llegaba gente, llegaba gente, llegaba gente y a mí me cuesta como dimensionar qué significa, como que 5 millones de personas vean tu cara, así como, no puedo imaginarme esa cantidad de personas, como, ¿cuántos estadios nacionales son? No sé, como entonces como que al principio fue un poco vertiginoso, pero ya después con el tiempo como que fui encontrando valor a eso y fui como entendiendo de que ahí había algo que funcionaba y que a mí me gustaba y que se me hacía natural también de contar. Sí, está muy bueno porque además yo creo que la temática, claro, es el viaje, pero además está la relación con la cotidianidad chilena, la apelación al sentido común, ¿no es Ujú, cierto? Y la estructura de tus videos que yo creo que es súper buena, ujú, porque parte siempre como con esta pregunta, ¿no es cierto? Como un poco apelando a la persona que está viendo el video y luego viene tu propuesta. Entonces ujú. está bueno, pues está muy bueno. Sí, a mí me gusta mucho como el pensar igual cuál es el recorrido, el camino emocional que siente la persona que está viendo mi video. Entonces, claro, me gusta partir con una pregunta que para algunos puede ser un poco polémica o para otros no, no sé, pero que igual es una pregunta que te predispone a un debate o a un diálogo. Como que es una pregunta que desde el primer segundo del video te hace pensar cuál es tu postura ante esto. Entonces, después de eso yo empiezo a contar como introducir el tema, a buscar también complicidad como con la gente y, por ejemplo, hay un video en el cual yo cuento que para mí fue muy revelador que yo sentí que afuera de Chile los dos personajes chilenos más importantes son, o más reconocidos, son Víctor Jara y Allende. Entonces, eh, yo parto con esa pregunta, así como tipo, ¿son estos dos personajes los más conocidos en el mundo? Y después podría decir como, es una lástima que tal vez personas como puedan poner en duda esto, pero en base a mi experiencia yo me he dado cuenta de esto aquí, aquí, aquí. Y después como ya hago un llamado a la gente a que nosotros nos preguntemos si realmente los estamos valorando lo suficiente dentro de nuestro propio país y si eso no ocurre, ¿por qué cree la gente que está ocurriendo o no? Entonces me gusta tomar estos temas que, como te decía, pueden llegar a ser polémicos, pero nunca me gusta imponerlos, porque siempre me gusta crear el debate y la conversación y por eso yo tampoco le hago quite a los comentarios malos. Yo no le hago quite al hate, como si llega gente a criticar o a opinar diferente. Yo por lo general los dejo. Yo no borro casi nada. Porque me gusta igual que si yo hago un llamado o si Sí, yo pues tú parto con una te lo estás pregunta, preguntando, como exacto. que después le cierro la puerta a una persona que no me da la respuesta que tal vez es la que yo tendría, lo siento un poco contradictorio. Entonces como que me gusta eso y me gusta también cerrar con esta frase de eso creo yo, pero ¿qué opinan ustedes? Como No, dejar perfecto. abierto a la conversación. No, perfecto. Entonces, eso llama a la interacción todo el rato, porque la Mm. gente opina efectivamente y eso. ¿Y con el hate siempre tuviste esa relación tan No, armoniosa o al principio no, dolió? Porque al no, sí, principio sí, duele, pues además ya se sí. tiene que ver con la viralización. O sea, es súper normal que, eso lo conversamos harto en clase con los chiquillos, que si un contenido se viraliza va a llegar a gente que no quiere ver ese Ujú, contenido y que algo le genera negativo y frente a algo negativo reacciona y la plataforma le sigue ofreciendo ese contenido porque sigue claro, reaccionando y ahí sí, apareces tú de repente te toma a ti. sí. ¿Cómo tomaste ese primer video que se viralizó y esos primeros comentarios negativos? O sea, al principio fue duro, fue extraño como ver tantas personas que básicamente me decían que estoy mal o que no debería pensar así, como que siento que uno no está acostumbrado tal vez a
como a tanta crítica y al principio es difícil como no tomárselo personal. Exacto. Pero yo tuve la suerte igual de que por otros motivos, yo justo en ese momento estaba yendo a una psicóloga, entonces... Excelente, lo terapiaste. Sí, ya estaba en terapia en ese momento, entonces... De hecho, me acuerdo que en ese momento hablábamos varias cosas, pero uno de los temas que conversábamos o que yo le contaba a mi psicóloga en ese momento era que igual me sentía frustrado de que mis videos o mis cuentas no estaban creciendo. En un momento le dije eso, me acuerdo. Y la siguiente sesión le dije como auxilio, se viralizó, como ¿qué hago ahora? Como cómo lidio ahora con esos comentarios. Entonces siento que ella igual me acompañó en todo ese proceso, así tipo de ya, pero esta persona que te escribe esto, ¿realmente te conoce? Como sabe quién eres, como has conversado, como podrías decir que es un amigo o no, es un desconocido, como por qué tú deberías dejar que lo que a ti te gusta sea definido por alguien que no sabes quién es. Y una persona que tal vez, no sé, llegó un día cansado de la pega y buscó una persona con quien pelear y se desquitó contigo. Y al final ese es un problema que es de la persona que te deja el comentario, no es un problema tuyo, ¿cachai? Tú no deberías dejar de contar lo que te hace feliz o lo que te gusta, ¿cachai? Por una persona que solamente se desquita o tiene frustración. O sea, ojalá no ocurra, no debería ocurrir claramente, pero lamentablemente ocurre. Y a mí ahí hay una frase que me gusta harto, que me acuerdo que yo se la conté a una persona que conocí en una fiesta, que él era como comediante y me decía, pucha, es que el hate y todo esto. Y yo le decía, mira, yo honestamente creo que en redes sociales, si tú tienes cierto nivel de exposición ya, no puedes elegir si haces enojar a la gente o no. Eso es inevitable. Como siempre la exposición va a venir acompañada de la crítica. Lo que tú puedes elegir es a quién haces enojar. Como de qué manera tu postura, que puede ser un poco disruptiva tal vez, que por algo llama la atención, a alguien le va a molestar. Y si es fiel a lo que tú crees o si es fiel a lo que tú piensas, probablemente va a hacer enojar a la gente que no está de acuerdo contigo y por ende tú tampoco estás de acuerdo con ellos. Entonces tú puedes elegir de alguna manera que estas personas enojadas no sean las personas que piensan como tú. Y eso está bien, ¿cachai? Lo que tú tienes que hacer es concentrarte en las personas que sí piensan como tú y a las cuales les hace sentido lo que estás contando. Y creo que ahí es donde uno tiene que poner siempre la atención porque ese es tu norte y no tienes que descuidar como ese rumbo. Correcto. ¿Y en qué plataforma estás presente hoy día? En este momento estoy en Instagram principalmente, tengo también TikTok y quiero empezar también ahí a explorar el YouTube, el formato YouTube, largo, sí, horizontal. la plataforma como madre, ¿no? Es Sí. como la primera y está ahí, está ahí. Yo lo veo por los chicos con los que trabajo en taller de periodismo, que llevo haciendo taller de periodismo muchos años, y desde que salió Internet, Ujú. los chicos consumen YouTube, Mm. hasta el día de hoy. Y están ahí en clase y se meten a YouTube y ven y Sí. consumen videos. O sea, es una plataforma que es muy transversal, está muy de fondo, probablemente una de las más visitadas a nivel mundial, a nivel nacional también. Y claro, pues es la plataforma de larga duración, pero también de breve. Pero el Sí. fuerte ahí es un contenido un poquito más de larga duración en formato audiovisual. Perfecto. Entonces, más presencia en Instagram, ¿correcto? Principalmente, de momento. Perfecto. ¿Y tipo de contenido de preferencia? Como de lo que hago yo, de que a mí me Formato, gusta. sí, no, lo que tú haces, más reel, me imagino, ¿no? Sí, el reel principalmente. O sea, ahora igual he estado probando Carrusel porque las actualizaciones están empezando a favorecerlo un poco más. Pero a mí me gusta mucho más el reel, porque me gusta más como el testimonio, la opinión, como ese relato, digamos. Tal vez en el carrusel es un poco más difícil como crear esa estructura. O por lo menos a mí me resulta un poco más difícil. Trato de enfocarme más en el reel y es como lo que a mí más me llama la atención también. Y TikTok, ¿publicas lo mismo a veces, de vez en cuando? ¿O la tienes ahí como un poquito abandonada cuando te acuerdas? ¿Vas a TikTok? ¿Cómo sí, es un funciona? poco eso. Publico varias cosas que también publico en Instagram. También hay otros que trato de hacer funcionar más como en un formato TikTok. Pero a veces se me olvida. Entonces Sí, termino pues, sí, priorizando más Instagram. Pero igual quiero empezar ya a darle un poco más de frecuencia al TikTok. Perfecto. Súper, súper, súper. Y pasando un poquito a destino, que la segunda parte de conversa tiene que ver como con eso. Porque tú, bueno, vives acá al ladito, en Santiago. Sí. Nos conocimos cuando tú viniste al Paraíso y me viste dar una vuelta por ahí, Sí. ¿no es cierto?, para crear contenido que te sugiere un lugar para ir. No me acuerdo cómo fue, cómo partió la conversa. ¿Cómo es la región de Valparaíso y qué es lo que más te atrae como Ujú. turista y creador de contenido de la región de Valparaíso, de lo que conoces? Yo encuentro que en Valparaíso pasa algo muy curioso que yo he visto muy poco en otros lugares del mundo, que es como que realmente existen barrios que están completamente como intervenidos por la población, por los vecinos. Es como una forma de apropiación, pero muy artística. Entonces eso la hace muy bonita, como que no son como iniciativas municipales de hagamos esto, sino que es como
la misma gente ha buscado intervenir sus espacios y ha creado como una especie como de museo viviente. Entonces, eso es algo muy especial, siento, porque en otras ciudades ocurre de que de repente pueden haber murales o cosas como más artísticas, todo, pero está mucho más como estructurado, como burocratizado, o son sectores tal vez un poco más pequeños. Acá es como que yo siento que es mucho más grande y existe también ese deseo como en todas las personas, como en diferentes como vecinos, como alguno de repente puede poner, no sé, pues como unos vidrios reciclados en la escalera, otro puede adornar con, no sé, algunas cositas, alguna reja, otro hace un mural, otro hace algo en sus ventanas, no sé. Existen como diferentes formas de apropiarse del espacio de diferentes como perspectivas y eso creo que hace que sea muy interesante y muy atractivo Valparaíso. Y por eso también llama tanto la atención a la gente. O sea, ¿te gusta mucho Valparaíso? Me gusta bastante, sí. Perfecto. ¿Vienes con frecuencia? Sí, porque mi pareja es acá de Valparaíso, entonces vengo ahora prácticamente todos los fines de semana. Ok, ¿lugares favoritos de Valparaíso? ¿Cuáles te han llamado más la atención o te gustan más? Bueno, Cerro Alegre es muy bonito, también todo este sector de la ex cárcel, donde están los cementerios, también encuentro que hay mucha belleza ahí en esos lugares. Playa Ancha también la encuentro linda. Hay un sector que tiene como hartas casitas como medias como francesas, no me acuerdo cuál es el nombre de ese barrio. Francesa, en Playa Ancha, no sé, bueno, está la Avenida Gran Bretaña, por lo tanto que tiene Probablemente como casas de sí. estilo como europeo, no me acuerdo de qué país específicamente, pero hay Ujú. harta construcción de estilo europeo, sí, sí, Sí. sí. Bueno, y Viña del Mar también lo encuentro bonito. Me gusta mucho hacer esta caminata como por la playa, como el atardecer, donde está también este castillo Wolf. Sí, perfecto. Como todos esos sectores encuentro que son bacanes y siento que igual es como hay muchas experiencias muy diferentes en una distancia que no es tan grande. Sí, muy potente eso, ¿no? Yo Sí, creo que Valparaíso con Viña del Mar son dos ciudades que se complementan súper bien porque son tan exactamente. distintas y Sí, están cruzadas, o sea, están al lado prácticamente, sí, son estilos urbanos muy distintos. totalmente. Sí, son experiencias que se complementan muy bien, como tú dices. Sí, sí, sí. Ya hay un poquito más allá, Más cuando chico. ya. Me gustaría empezar a reencontrarme con esos espacios igual. Sí, no, es que en verdad la costa de la quinta región es súper atractiva porque Sí. tienes, bueno, Valparaíso, Viña, luego sigue Concón, ¿no es cierto? Y si ya nos vamos más lejos, como estábamos hablando en clase con Ujú. los chiquillos, Quintero igual es súper interesante. Bueno, igual yo más ¿sería al sur o al norte? Yo soy muy fanático de chico de, por ejemplo, el Quisco, Mm, Algarrobo, el Canelo. va a ser un poquito más al sur, sí, Ya, sí. porque mi abuela tenía una casita ahí, entonces de chico siempre iba año a año, entonces tengo como unos lazos así o una conexión bien profunda como con todo ese sector. Como el camino que es para llegar al Canelo, al Canelillo, a través de ese bosque, como diferentes rutas que fue encontrando cuando era niño, Sí, hay algunos hartas zonas atajos. ahí que se mantienen bastante parecidas. Yo ahora de vacaciones de infancia en Punta de Tralca, Ya, sí, muy bonito también. y muy Sí. tranquilo, sí, sí. Y alguna vez, fui hace algunos años atrás y estaba bastante parecido. Hay zonas que Ujú. se mantienen así como muy tranquilas, por lo Sí, menos en época de temporada baja, porque en temporada alta igual como que se pega sí. un alto en la visita de las personas. Y yo soy muy fanático también de los atardeceres, entonces como ir ahí a la playa y ver cómo va bajando el sol, las nubes, todo, yo lo encuentro muy lindo, como muy terapéutico incluso para mí. Sí, no, por supuesto, por supuesto. O sea, yo creo que tenemos unos paisajes acá que son preciosos. Y desde Santiago, ¿cómo ves la región en términos como destino? ¿Cómo la visualizas desde fuera? Yo encuentro que es una región que tiene muchísimo potencial, que tiene también mucha belleza, pero también yo reconozco que tiene un porcentaje grande como de abandono, como que siento que debería cuidarse más o deberían haber más iniciativas o más recursos puestos en hacer este lugar como más atractivo y también como más amable para la gente, también como más seguro, no sé, como que siento que podría crecer o podría ser un foco muy importante, incluso podría terminar como promoviendo la descentralización de Santiago, que yo creo que también es muy necesaria y muy importante. Siento que debería darse como a nivel país incluso, se le debería dar mucha más importancia y mucho más como apoyo a toda la región de Valparaíso. Correcto. Sí, pues, y de Santiago, claro, porque llama la atención que usualmente esta región se ha convertido mucho como destino turístico. Claro. Y en verdad es muy atractiva como destino turístico. Pero como dices tú, yo creo que igual hace falta como una mayor intervención como de espacios públicos. Bueno, Claro. particularmente en Valparaíso se está Ujú. haciendo un esfuerzo en algunas calles. Pero claro, el trabajo es bastante mayúsculo y falta un poquito más de cuidado, igual como de los mismos habitantes quienes visitan a veces la ciudad Ujú. porque hay que cuidarlas más. Pues bueno, tú has viajado harto, has estado en Europa y no sé cómo, si comparas, por ejemplo, una ciudad con las características que tiene Valparaíso, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, versus las ciudades Patrimonio de la Humanidad que has recorrido en otros lugares del mundo. Claro.
¿Cómo evalúas el estado de la ciudad? Sí, por lo general siempre se busca que sean espacios más limpios, que estén como mejor preservados, que no sé, que se sientan un poco más como amables. Tal vez eso es lo que puede resultar como un poco choqueante, tal vez para la gente que viene de afuera en algunos casos. Como que, como que se siente el abandono. Me acuerdo que en un momento hablábamos del tema este del plan, que se siente como medio, no sé, como que un poco como un lugar olvidado, así como que está demasiado intervenido, pero tal vez no de una buena manera. Entonces como que siento que los lugares que yo he visto que en otros espacios son patrimonios, se cuidan más o se valoran más y por consecuencia la gente también aprende cómo cuidarlos y cómo preservarlos así a lo largo del tiempo porque entiende su importancia. Siento que eso falta igual, como si bien podrían destinarse más recursos a cuidarlo, también creo que es como un proceso de educación de la población en general de por qué estos lugares son tan importantes y qué podemos hacer todos en conjunto para que sigan siéndolo y que se puedan ser preservados. Correcto. Sí, pues. Y ahí la labor de nosotros como comunicadores yo creo igual es Totalmente, importante, una gran porque responsabilidad. sí, porque muestras el lugar y luego tratar de ponerlo en valor un poco para que la Exacto. gente lo vea de otra forma quizá Ujú. y ojalá con el tiempo aprendan a quererlo y a cuidarlo. O sea, al final son Sí, espacios públicos, son espacios en los que nos pertenecen a todos. totalmente. Y volviendo un poquito al tema de tus viajes, la forma que tienes de comunicar, ¿qué otros lugares de Chile así has visitado bajo este modelo Ujú. de la Bitácora de Omar? ¿O te gustaría visitar para más adelante? Bueno, he ido varias veces a Valdivia, encuentro que es muy bonito también. He ido más de una ocasión a la Noche Valdiviana, a la Corraleña, lo encuentro como actividades así, encuentro que son hermosas, como esta especie como de festividades, como los botes, con las decoraciones, como medio como carro alegórico, algo así como guardando la proporción, pero no sé, como me imagino algo así como el carnaval, como Sí, de sí, Río, no, sí, sí, lo he vivido, versión pero en botecitos. Río, Sí, literalmente, sí. literalmente en Río. Entonces, me gusta eso, me gusta como ciertas localidades generan actividades o generan como, no sé, como hitos o eventos que les hacen sentido y que también responden a su realidad, pues como en este caso como los pescadores artesanales, cosas así. A la que nunca he ido y me encantaría ir es a La Tirana, en el norte. Creo que ahí también podría ser muy bonito. Bueno, a Arica también he ido, también lo encuentro bien, bien hermoso, y, pero más al sur tampoco he ido. De hecho, me encantaría. A mí, ¿Tienes pendiente Chile entonces? sí. Sí, De hecho, a mí como uno de mis sueños es visitar los 7 continentes, incluida la Antártida. ya, perfecto. Llegar a lo más al sur que se pueda, hasta que ya se acabe el mundo. Perfecto. ¿Y viajes largos tiene alguno en vista? Sí, me gustaría volver eventualmente a Europa, a ver si me puedo quedar tal vez un poco más a largo plazo, pero dependerá igual, dependerá de lo que pase con el país, del futuro de Chile, Dependiendo del contexto nacional, del contexto si te nacional, sí, impulsa totalmente. a dar un viaje Pero más siempre, largo. sí, pero siempre me gusta la idea de seguir descubriendo lugares, me gustaría también ir al sudeste asiático que no he ido, o bueno, a África tampoco he ido, El sudeste asiático es increíble. sí, Tailandia me encantaría ir, a Indonesia. El mundo es gigante, como que siento que eso es lo que he ido descubriendo y cada vez me dan ganas de descubrir cada rincón que falte por ver y conocer. Buenísimo. Omar, para la gente que no ha visto tu plataforma, cuéntame un poquito qué es lo que va a encontrar en la Bitácora Omar, porque igual es distinto, es como un Sí. viaje, pero es como un viaje distinto. Cuéntame un poquito. Bueno, en mi plataforma, si ustedes entran, van a encontrar diferentes videos en los cuales yo hablo de experiencias que he vivido en otros países, pero siempre abordados desde una perspectiva tal vez un poco más social y un poco más cultural, un poco comparando cómo es la realidad chilena con la de otros lados, qué cosas a mí me llaman la atención, que pueden ser incluso desde personajes culturales importantes o llamativos, incluso pueden ser desigualdades que yo encuentro que son notorias y que deberíamos tal vez cuestionarnos y, o incluso como cosas que me llaman la atención del panorama actual chileno, pero siempre va a ser desde una perspectiva que va a invitar al debate, al diálogo, a la conversación y a poner a poner en valor como tal vez conversaciones que necesitamos como país o que yo creo que es saludable que tengamos y que entendamos y que podamos como escucharnos y ver qué opina el otro, como aunque sean conversaciones radicalmente diferentes, creo que igual si uno como comunicador tiene acceso a una comunidad y a una audiencia, creo que es bueno poder instaurar como
como ciertos temas que buscan generar un impacto positivo y mejorar de alguna manera la sociedad. Eso yo creo que para mí es algo que me hace sentido y me gusta pensar que todos los comunicadores podemos llegar a ese camino y podemos generar ese impacto que es valioso para todos. Perfecto. Y pasando un poquito más al tema técnico, ¿cómo lo haces para que tus videos efectivamente tengan alcance? Porque de repente pasa que uno tiene o piensa que tiene una súper buena idea, ¿no es cierto? Desarrolla el video. ¿Cuál es más o menos la fórmula de la bitácora, Omar? Si se puede llamar una Sí. fórmula, ¿no es cierto? Para que el contenido que tú publicas efectivamente llegue a las personas. Yo creo que es bien importante que lo que tú haces se sienta auténtico a lo que estás contando. Por ejemplo, en mi caso, como yo hablo de viajes o hablo como de comparar experiencias de diferentes lugares, a la gente siempre le gusta verme en la calle, como verme en terreno, verme en un parque, verme si voy a hablar, por ejemplo, de un estadio, por ejemplo, voy al estadio, o si estoy hablando de una reserva natural, como ir ahí, como ir a buscar el lugar, ir a buscar la experiencia y contarlo desde ahí, como tipo, llegué a este lugar y esto es lo que estoy sintiendo y esto es lo que estoy viendo. Y dentro de eso ir creando un relato que pueda funcionar con redes sociales, como partir con la pregunta, el gancho, después desarrollarlo, después explorar también tu opinión, que creo que es súper importante, porque si yo cuento lo que me hace sentido, tal vez otra persona me dice, ah, a mí también, entonces viene a conversar, otra persona dice no y viene a tratar de decir otra cosa. Pero es importante como yo tomar la postura, que es lo que yo creo y lo que yo siento, porque esa también es la invitación a las personas a opinar sobre lo que yo estoy diciendo. Entonces, trato igual de encontrar como ser objetivo, pero también desde mi perspectiva. Correcto. Y después hacer el llamado a la gente a que comenten. Son todos bienvenidos. Si creen que estoy equivocado, si creen que estoy bien, no sé. Todos pueden llegar y comentar y nadie va a ser censurado. Yo siento que la gente con el tiempo ha entendido eso y le gusta y viene a participar seguido porque saben que van a encontrar ese espacio ahí de debate y conversación. Perfecto. ¿Y algún creador de contenido de referencia? ¿Alguno que te haya inspirado en la forma de crear o por el tipo de contenido que publican? Yo tengo hartos. Yo siento que en el fondo como cuando yo empecé a crear contenido, yo creé como algo que fue una mezcla de diferentes como personajes, así como desde Luisito Comunica hasta como, no sé, Alan por el Mundo me gusta harto también. Y también me gusta harto el formato, que tal vez no es un creador propiamente tal, pero me gustan los videos que hace un medio alemán que se llama la Deutsche Welle. Que Perfecto, la sí. Deutsche Welle hacen como ciertos videos, como igual también de repente con un aspecto social, también invitan a la conversación. Como que me gustaba eso, pero un poco más como desinstitucionalizado. Entonces como que terminé como mezclando todas esas cosas y ahí terminó la fórmula que fui afinando y que es la que mantengo hasta el día de hoy. Perfecto. Y los pasos que siguen, pues, ¿cómo se proyecta la Bitácora Omar como plataforma? Eh, Me gustaría poder seguir como contando nuevas realidades de tal vez, no sé, por lugares que no he conocido o tal vez como seguir creciendo, seguir como colaborando, seguir como, ojalá como llegando a más personas y cada vez ir como dedicando la totalidad de mi tiempo a mis propias redes, pues como me gustaría ya crear como un cierto como nivel de alcance y comunidad que me permita que todo mi tiempo se enfoque en esto, que es como realmente lo que me gusta y lo que me gustaría como dedicar mi vida completamente a futuro. Así que yo creo que para allá. ¿Es verdad que has venido a Valparaíso a degustar locales? Ajá. Sí, Ah, qué claro, y chévere. estoy abierto a cualquier local que me quiera invitar a tomar un cafecito, no sé, alguna cosita, y que nos podamos conocer y conversar, porque siento que también como promover esos espacios o darlos a conocer también ayuda a que toda la región crezca un poco más. Y claro que sí, Valparaíso te va a sorprender porque tiene una oferta bastante grande gastronómica, así que lo más seguro es que te va a gustar. Yo creo Sí, que te va a gustar estoy, y vas a encontrar unas cosas que a mí más me gusta del Valparaíso, que lo comentamos alguna vez cuando salimos a recorrer ahí desde el colegio, el Cerro ujú, Barón, ¿te acuerdas? Es que es una ciudad que siempre cambia de perspectiva dependiendo de dónde la habites o el sí, espacio que estés. Y claro, la gastronomía y vivir experiencias gastronómicas en la ciudad tiene esa gracia, porque te permite evitarla en forma distinta. ujú, La bahía de una perspectiva distinta, tal calle, tal ángulo, en verdad es súper estimulante. Así que sí, yo estoy abierto ahí a cualquier invitación que pueda llegar. perfecto, te estaremos esperando por acá entonces nuevamente, pues Omar. ¿Mm? Muchas gracias, Hernán.
Gracias a ti por venir a visitarnos en esta doble jornada. Ya primero charla con los estudiantes y ahora acá la conversación con el podcast. Y nada, pues me voy despidiendo entonces. Te agradezco mucho la buena onda, ¿no es cierto? Y que hayas venido a visitarnos desde Santiago, acá curado más en Valparaíso. Muchas gracias a ti. Nos vemos pronto. Nos vemos. Y nos despedimos entonces ya de este sexto capítulo de Apuntes y Viajes, el podcast. Y nos estaremos viendo ya la próxima semana para ir cerrando esta pequeña temporada, o primera temporada. Que estén muy bien. Nos vemos pronto. Chao, chao.